Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla, PGP, donde les hablamos de películas y series de televisión. Bien, hoy vamos a hacer un especial sobre curiosidades de la saga del Padrino, una saga mítica, las 3 películas, y vamos a contarles cosas que seguramente pues no conocían. Desde, digamos, curiosidades de los rodajes, de los personajes, de los actores, guión, etc. Bien, pues vamos a ver esas curiosidades de la saga del Padrino. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues la primera curiosidad sería que Francis Ford Coppola casi fue despedido durante la producción. Como suele ser habitual con las producciones cinematográficas, por lo general el equipo que finalmente trabaja en ella no es la primera opción que se tenía en mente. En el caso del Padrino, Francis Ford Coppola no fue la primera opción para dirigirla, ya que previamente se barajaron otros nombres como Elia Kazan, Arthur Penn, Richard Brooks o Costa Gavras, pero todos ellos rechazaron el trabajo. Pero aunque Coppola fue escogido para la dirección del Padrino, casi fue despedido durante la producción debido a que los ejecutivos no les gustaba el drama inquietante y hablador que el cineasta estaba rodando. El estudio quería una película de gángsters más lasciva, por lo que amenazaba constantemente con despedir a Coppola hasta el punto de tener a diferentes suplentes esperando en el set. Según los informes, Coppola estaba a punto de recibir el hachazo hasta que filmó la escena en la que Michael mata a Sollozzo y McCluskey, algo que encantó a los ejecutivos. La película fue un éxito instantáneo. Aunque los ejecutivos de Paramount se mostraron escépticos con la dirección de Coppola, el resultado fue de lo más satisfactorio. Fue todo un éxito en taquilla. El Padrino le costó a Paramount alrededor de $6,2 millones y en su primer mes en los cines ya había recaudado un total de 26 millones. Se convirtió en la película más taquillera de 1972 y por un breve tiempo el mayor éxito de taquilla de la historia. El libro fue un éxito tan grande como la propia película. Paramount se hizo con los derechos cinematográficos de la novela de Mario Puzo incluso antes de que llegara a las estanterías en 1969. Fue un movimiento inteligente por parte del estudio, ya que el libro pasó más de un año en la lista de los más vendidos, con más de 9 millones de copias volando en las estanterías en sus primeros 2 años. Coppola luchó por mantener la trama como un drama de época. Una de las curiosidades del Padrino reside en cómo estuvo a punto de ser cambiada la fecha de la trama por parte de Paramount como medida de reducción de costos de la película. Para ello, el estudio le pidió a Coppola que modernizara el guión para que la trama tuviera lugar en la época actual de aquel entonces 1972 y que filmara la película en Kansas City como sustituto de la ciudad de Nueva York, que es más cara. Finalmente, Coppola los convenció de mantener la historia en un escenario de Nueva York posterior a la Segunda Guerra Mundial para mantener la integridad de la película. La residencia de los Corleones es una localización real en Staten Island. Uno de los lugares más populares de la película es la residencia de Don Vito Corleone y su familia, un emplazamiento que existe en la vida real. La residencia es una localización real que se encuentra en Staten Island, cuyo complejo se puso a la venta en 2014 por más o menos $3 millones. Una cena familiar ayudó a que todo el reparto se metiera en su personaje. Digamos que durante la producción de la película, Coppola realizó sesiones de ensayo de improvisación que simplemente consistieron en que el elenco principal se asentara en sus respectivos personajes para una comida familiar. Los actores no pudieron romper con el personaje, lo que Coppola vio como una forma de que el elenco estableciera orgánicamente los roles familiares vistos en la película final. Otra curiosidad era que el gato del Padrino era callejero. Durante sus caminatas diarias al set, Francis Ford Coppola solía ver un gato callejero y el día de filmar las escenas en el estudio de Vito, Coppola tomó al gato y le dijo a Marlon Brando que improvisara con él.
Curiosamente, el gato quería tanto a Brando que se sentó en su regazo durante las tomas durante todo el día sin dar problema alguno. Coppola fichó a Diane Keaton porque era excéntrica. Digamos que el curioso motivo por el que Francis Ford Coppola fichó a Diane Keaton en la película era para darle un poco de vida al personaje heterosexual y aburrido de Kay Adams. Coppola optó por Diane Keaton, a quien describió como muy excéntrica y un poco extraña en cierto modo. Paramount al principio no quería a Marlon Brando como protagonista. No estaba en absoluto interesado en contar con Marlon Brando para El Padrino. Cuando Coppola mencionó inicialmente a Marlon Brando como una posibilidad para Vito Corleone, el director de Paramount, Charles Blasdorf, le dijo que el actor nunca aparecería en una película de Paramount. El estudio presionó al director para que le dijera a Laurence Olivier como Vito antes de que finalmente aceptara buscar a Brando después de ver la prueba de pantalla del actor. Sin embargo, hacer una prueba de pantalla no es algo que Brando normalmente aceptaría, por lo que Coppola atrajo al famoso actor a lo que llamó una prueba de maquillaje, que en realidad era la prueba de pantalla que exigía el estudio. Cuando Coppola le mostró al estudio las imágenes, los ejecutivos ni siquiera reconocieron a Brando debajo del maquillaje y quedaron lo suficientemente impresionados como para agregarlo al elenco. Al Pacino no fue la primera opción para el papel de Michael Corleone. Digamos que el estudio quería que Robert Redford o Ryan O'Neal interpretaran a Michael Corleone, pero Coppola siempre quiso a Al Pacino. Otros actores como Martin Sheen y James Caan, quien luego interpretaría a Sonny, también hicieron una prueba de pantalla para Michael. Robert De Niro se presentó al casting para Sonny Corleone. El gran Robert De Niro también quiso participar en El Padrino y se presentó al casting para este papel, pero Coppola finalmente eligió a James Caan. No obstante, De Niro acabó participando en la trilogía encarnando al joven Vito Corleone en El Padrino Parte 2, donde se llevó un premio Oscar al mejor actor de reparto por su trabajo. Coppola dejó que la boda se desarrollara y la filmó al estilo guerrilla. Digamos que la manera en la que Francis Ford Coppola realizó algunas de las secuencias más populares de la película fue que quería agregar un sentido de realidad a la escena de la boda, y porque solo tenía 2 días para filmarla. Coppola hizo que el elenco actuara e improvisara libremente en el fondo, luego filmó viñetas específicas entre la acción. El director sacó partido de los errores. Lenny Montana, quien interpretó a Luca Brasi en la película, fue luchador profesional antes de convertirse en actor. Estaba tan nervioso al tener que decir sus líneas ante una leyenda como Marlon Brando durante la escena en el estudio del Padrino que no dio una buena toma durante todo el día de rodaje. Como no tuvo tiempo de volver a filmar la escena, Coppola agregó una nueva escena de Luca Brasi ensayando sus líneas antes de ver al Padrino, para hacer que las malas tomas de Montana en realidad parecieran que Brasi simplemente estaba nervioso por hablar con el Padrino. La línea de texto que decía "toma el cannoli" fue improvisada. Hubo ciertos momentos en El Padrino que fueron fruto de la improvisación, como por ejemplo la línea en la que Clemenza, interpretado por Richard Castellano, decía "toma el cannoli". La línea en el guión solo tenía al actor diciendo "deja el arma", después del golpe al mafioso que delató a los Corleones. Se inspiró para hacer la adición después de que Coppola insertó una línea en que la esposa del personaje le pide que compre cannoli para el postre. Bien, pues la primera curiosidad fue la implicación de Robert De Niro. A la hora de preparar su papel de Vito Corleone, Robert De Niro siempre estuvo muy implicado y entregado en la película. Decidió irse a vivir durante un tiempo a Sicilia, y a lo largo de su estancia allí el actor aprendió desde el idioma hasta las tradiciones más representativas y características de la zona donde estuvo viviendo. Bien, la siguiente curiosidad es Oscar por partida doble. Tanto Robert De Niro y Marlon Brando son los 2 únicos intérpretes que han conseguido ganar un Oscar por el mismo personaje, Vito Corleone. Eso sí, el primero de ellos lo hizo en la categoría de Mejor Actor de Reparto y el segundo en el de Mejor Actor, pero ambos Óscares muy merecidos. Bien, digamos que para la película tuvieron que negociar con el autor, con Mario Puzo,
porque en un primer momento Mario Puzo, autor de la novela original, no quería que el personaje de Fredo muriera en El Padrino 2, algo que se enfrentaba directamente con la opinión que tenía Francis Ford Coppola. Ante esta situación, el escritor y el cineasta llegaron a un trato. Fredo fallecería solamente después de que muriera el personaje de su madre, todos contentos y enterrados. Bien, hubo un problema con lo que podríamos decir las cremalleras. Uno de los problemas que sufrió el equipo del Padrino Parte 2 durante el rodaje estuvo directamente relacionado con el vestuario. Y es que tras comprobar que en muchas de las escenas de flashback de la película de los personajes aparecían con pantalones de cremallera, cayeron en la cuenta de que en aquella época todavía no se había inventado esa prenda. Un error que provocó que tuviera que filmarse muchos momentos de la cinta de nuevo, pero con pantalones de cierre de botón. El rechazo de Coppola. Francis Ford Coppola lo pasó tan mal durante el rodaje del Padrino que tuvo claro que no quería dirigir la secuela, quedándose solamente con la labor de productor. De hecho, llegó a recomendar a su gran amigo Martin Scorsese para que se pusiera tras la cámara en esta continuación, algo que los productores rechazaron de inmediato. Las secuelas. Antes de que El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey se sumara a la breve e ilustre lista, El Padrino Parte 2 era la única secuela en la historia del cine que había conseguido ganar el Oscar a la mejor película. Si quieren ver curiosidades sobre la saga del Señor de los Anillos, les dejo en las tarjetas del vídeo la serie de vídeos que hicimos de ellas. Algunas condiciones. Las condiciones que puso un inicialmente reticente Francis Ford Coppola para rodar El Padrino 2 fueron que la película estuviera claramente interconectada con su predecesora, poder escribir el guión del Gran Gatsby y que se le permitiera dirigir un guión propio, que fue La Conversación, y una producción para la Ópera de San Francisco. Le concedieron todos los deseos. La actitud de Brando. Al comienzo del proyecto, Marlon Brando estaba confirmado para participar con un cameo en el tramo final del Padrino 2, pero debido a la manera en la que Paramount Pictures le trató durante el rodaje del Padrino, la cual por lo visto no fue muy positiva, el legendario actor no apareció el día que estaba previsto del rodaje de su escena, una situación que obligó a Francis Ford Coppola a reescribir parte del guión de la película. Al Pacino. Durante todo el proceso de trabajo del Padrino 2, Al Pacino se mostró especialmente conflictivo y problemático, una desagradable situación que comenzó cuando el actor exigió un salario desorbitado y numerosas modificaciones en el guión de la película. Además, Pacino se estuvo quejando sin descanso del ritmo lento con el que rodaba Francis Ford Coppola, llegando a amenazar con abandonar el proyecto. Hubo un debate fotográfico. Muchos años después del estreno del Padrino 2, el gran Gordon Willis, responsable de la fotografía de la película, admitió que en una entrevista que consideraba que se le había ido la mano con la oscuridad en esta película. En este sentido, señaló con especial intensidad la escena en la que Michael le pide consejo a su madre. Por último, cuando se anunció la restauración de la película en 2008, Willis trató de modificar la fotografía de la película para mejorar el resultado final. Otra curiosidad es que hubo una bandera con demasiadas estrellas. Las banderas de Estados Unidos visibles en la calle durante el carnaval de 1917 debían tener 48 estrellas y no 50. Eso se debe a que el estado de Alaska y el estado de Hawái no se incorporaron a la Unión hasta 1959. Un restaurante de película. El barco en el que viaja el joven Vito Corleone hasta Nueva York fue el Mosulú. Ese barco es ahora un restaurante situado en pleno puerto de Penn, Filadelfia. El italiano y sus matices. El idioma hablado por los actores en la parte del flashback no es italiano oficial, sino una combinación de dialectos del sur de Italia, sobre todo de Sicilia, donde había estado De Niro para aprender el idioma. Otra curiosidad fue que Robert De Niro es uno de los 8 actores, con Sofía Loren, Roberto Benigni, Benicio del Toro, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Christoph Waltz o Jean Dujardin, en ganar un Oscar por un papel rodado en un idioma distinto al inglés, ya que casi todo su diálogo está en italiano. Y más curiosidades de los Oscars. El Padrino Parte 2 obtuvo 6 premios de la Academia.
entre los que se encuentra el Oscar a la mejor película y el Oscar al mejor director. Es curioso que Coppola estuvo nominado como mejor director en El Padrino, pero no obtuvo el Oscar hasta realizar esta segunda parte que a la Academia pues parece que le pareció mejor. Otra curiosidad fue que el hijo de Francis Ford Coppola, Giancarlo, apareció en el bautizo final como uno de los asistentes. Es el niño de unos 8 o 9 años que está a la izquierda de Michael Corleone. Y la escena de la muerte de Sonny Corleone tirateado en el peaje costó $100.000 y se inspiró en la gran masacre a disparos del final de Bonnie and Clyde. La hija recién nacida de Connie Carlo y durante cuyo bautizo se producen las diferentes escenas de la vendetta del final de la película, está interpretada por Sofía Coppola, hija del director Francis Ford Coppola, que nació en 1971. También sería la hija de Michael 18 años más tarde en El Padrino parte 3. Bien, pues empezamos con que El Padrino 1 y el 3 son muy similares, porque un padrino ya anciano que cae gravemente enfermo a causa de un atentado, un sucesor que debe tomar el control y un viaje a Sicilia. Finalmente una secuencia de asesinatos para saldar cuentas. Digamos que esa es una similitud así a grosso modo. Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola y prima de Nicolas Cage, como saben, ya apareció en un pequeño papel en la primera película de esta saga siendo un bebé en la escena del bautizo. En esta tercera parte hizo el papel de Mary Corleone, personaje que en un principio estaba previsto que interpretara a Winona Ryder, pero una enfermedad de esta se lo impidió. El personaje de Vincent Corleone es una invención de los guionistas porque en la novela Tom pregunta al amante de Sonny después de que éste intentara suicidarse tras su asesinato si está embarazada y responde que no. Carmine Coppola, el padre del director, repite como compositor de la banda sonora, ya en solitario sin la colaboración de Nino Rota, con el que compuso la banda sonora de la segunda parte. Al Pacino, Diane Keaton y Talia Shire representan los mismos papeles que en las dos primeras películas de la saga. Según los comentarios de Coppola en la colección de DVD, Robert Duvall no participó en la película debido a sus pretensiones salariales equivalentes a las de Al Pacino. Cuando Duvall rechazó el papel de Tom Hagen, Coppola reescribió el guión de la película para adaptarlo a las características del reparto, en donde Tom Hagen fallece antes de que la historia comience. El personaje de Al Neri, el guardaespaldas de Michael Corleone, aparece en todas las películas de la saga. Como distinción especial, es el único personaje menor que sobrevivió la trilogía entera protagonizada por el mismo actor. Coppola creó al personaje de P.J. Harrison, protagonizado por George Hamilton, para reemplazar a Hagen en la historia. Además de Talia Shire, Carmine Coppola y Sofía Coppola, otros familiares de Francis Ford Coppola aparecen en el film. Su madre, su nieta y Michelle Russo, que protagoniza al hijo del asesino Mosca y que es también un familiar lejano de Coppola. Catherine Scorsese, madre de Martin Scorsese, tiene un pequeño papel en la saga también. En otra declaración, Coppola aclara que sintió que los dos primeros films alcanzaban para contar toda la historia de los Corleone. Su peligrosa situación financiera, luego del fracaso de una película de alto presupuesto, le obligó a aceptar la sólida propuesta de Paramount Pictures para realizar la tercera película. Irónicamente, fue la presión financiera de los estudios Zoetrope a principios de los años 70 lo que llevó a Coppola a realizar la primera película del Padrino. También Francis Ford Coppola comentó en el DVD de la trilogía que Paramount Pictures fue brevemente controlada por el Banco del Vaticano. También un dato a tener en cuenta es que nuevamente las naranjas son un heraldo de la muerte. La reunión de Michael y Vincent con Don Tomasino, el cuadro donde Don Alto Velo contrata al asesino de Michael Corleone o la última toma de la cinta. Contrariamente a sus predecesoras, El Padrino y El Padrino 2, este Padrino parte 3 no fue ampliamente aclamada por la crítica. A día de hoy los críticos y fanáticos de la trilogía siguen divididas con respecto a su legado.
Dos frases míticas de la película pueden ser: nunca odies a tus enemigos, afecta a tu juicio, que le dijo Michael a Vince, y no necesito matones, necesito más abogados. El propio Michael a Vince también se la dijo. Otra curiosidad fue que Joey Sasa fue uno de los personajes que sirvieron de inspiración a crear a Fat Tony, el mafioso local en Los Simpson, y ambos son protagonizados por Joe Mantegna. Sylvester Stallone y John Travolta fueron brevemente considerados para el papel de Joey Sasa, que al final, como hemos comentado, lo interpretó Joe Mantegna. Después de esta película y debido a las críticas adversas por su actuación, Sofía Coppola decidió ceñirse y dedicarse exclusivamente a la dirección de películas. El Padrino 3 fue la única película de la saga que no ganó el Oscar a la mejor película, para el cual fue nominada. Ese año el ganador del premio fue para Bailando con Lobos, dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Otra curiosidad sería que el personaje de Al Pacino, que en ese momento tenía tan solo 50 años, durante el rodaje de El Padrino Parte 3 tuvo que ser caracterizado para parecer mayor, ya que su personaje tiene 70 años en la película. El título provisional, El Padrino Parte 3, iba a ser llamado La muerte de Michael Corleone, pero los productores se negaron, ya que consideraban que era demasiado violento y además revelaba en el título lo que podría pasar luego en la trama de la película y no querían desvelarlo antes de que la gente fuera al cine. Digamos que la tercera entrega de esta historia se rodó en varios escenarios de todo el mundo. Se rodó en Roma, también en Palermo, en Taormina y en Nueva York. Y como al final fue toda una superproducción que implicó a los dos lados del Atlántico y evidentemente con un coste de dinero para esos viajes bastante superior a alguna de las películas anteriores. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.